En el Ecuador, el tema más importante y comentado de las últimas semanas ha sido la consulta popular propuesta por el presidente Rafael Correa, abriendo un gran debate nacional. Para entender para qué se hace esta consulta y qué significan estas preguntas, les presentamos el siguiente análisis elaborado por Marcos Villamar. Pongan mucha atención. Con la entrega de las 10 preguntas de un proyecto de consulta popular a la Corte Constitucional para que las califique, el presidente dio a conocer la intención de que la población acuda a las urnas para enmendar la Constitución y pronunciarse sobre varios aspectos de la vida nacional. Las 10 preguntas de la consulta popular referentes a la urgente necesidad de reformas legales para combatir el flagelo de la delincuencia, así como la oportunidad de realizar una profunda reforma al sistema de justicia. En los últimos 30 años de vida democrática se han realizado 12 consultas populares, la primera en el gobierno de León Febres Cordero en 1986, sobre la participación electoral de los independientes. Que los ciudadanos independientes... León perdió la consulta. El pueblo ecuatoriano mayoritariamente va a decir sí. Luego, el gobierno de Sixto Durán Ballén realizó 2 consultas populares a año seguido. Perdió la primera y ganó la segunda. Después de la caída de Bucaram, Alarcón preguntó al país la ratificación de los hechos sucedidos, su permanencia en el poder y la instalación de una asamblea constituyente que reforme la Constitución. Alarcón ganó. Luego, Alfredo Palacio preguntó sobre reformas a la educación. Por su parte, el presidente Rafael Correa ha consultado 2 veces al país. Primero sobre la instalación de una asamblea constituyente que reforme la Constitución y después un nuevo referéndum para aprobar la nueva Carta Magna del 2008. Esta sería la 13ª consulta nacional, si es que la Corte Constitucional aprueba el contenido y la forma de las preguntas presentadas por el presidente, que han sido criticadas por algunas voces, que la han calificado de inconstitucional y ya han generado algunas deserciones. Por lo pronto, en el proyecto hay 2 partes. La primera tiene que ver con las enmiendas a la Constitución sobre temas relacionados a la justicia y la segunda, una consulta popular sobre asuntos ciudadanos no constitucionales. Pregunta 1. En la enmienda a la Constitución, la pregunta 1 plantea cambios a los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva. La caducidad de la prisión es una garantía propuesta en la Constitución del año 98 y ratificada por la Constitución del 2008. El objeto de esta medida es que no hayan presos preventivos por muchos años, al no tener una sentencia. Para el jurista Rafael Ollarte, retirar esto de la Constitución resta garantías a los ciudadanos para el debido proceso. Que lo que se está dando al país es una respuesta inadecuada al tema de inseguridad. La inseguridad no se combate con agravar penas, peor aún, con disminuir garantías del debido proceso. Para Irina Cabezas, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, afirma que la Constitución es una normativa general y no específica, por lo que solo se está corrigiendo un error. Los plazos máximos serían la normativa secundaria, donde se estaría delimitando, y ya lo dice la ley, lo dice la Constitución también. ¿Por qué no debe estar en la Constitución y tiene que estar en la ley? Debe estar en la ley, ¿por qué? Porque en la Constitución estaríamos atados a una camisa de fuerza. Yo creo que hay que transmitir a una ley secundaria para que pueda ser aplicable y manejado los plazos adecuadamente. El gobierno justifica esta modificación asegurando que existe corrupción judicial que declara caducidades en favor de los delincuentes, por lo que muchos están libres e impunes. No porque el principio constitucional sea malo, sino por la cantidad de jueces corruptos e ineficientes que tenemos, sobre todo, lamentablemente, en la provincia del Guayas. En una investigación del Ministerio de Justicia se determinó que en un periodo de 18 meses se dictaron más de 1.400 caducidades de prisión preventiva. De ellas, el 96% está en Guayas. Por eso queremos que ese tema sea más flexible, que podamos establecer caducidades más largas o caducidades más cortas, pero no ahora, sino en una reforma legal posterior. Por eso que la reforma del artículo 1 simplemente respeta que debe haber un plazo de terminación en el cual se revocan las prisiones, pero esos plazos es que estén en la ley. Pregunta 2. La enmienda establece que la privación de la libertad no será la norma general y que las medidas no privativas de libertad, es decir, la sustitución de la prisión, será usada en delitos susceptibles de procedimientos especiales. Es decir, en los demás casos, ¿qué tendrá que hacer el juez? Dictar
como única medida cautelar la prisión preventiva. Esto en virtud de que el procesado comparezca a los juicios. El objeto de la medida en la Constitución del 2008 fue no tener una sobrepoblación carcelaria. Los tratados internacionales dicen que nunca se da la regla general la prisión preventiva. Eso lo estamos respetando. Pero nosotros exageramos en la pretensión, dijimos que sería excepcional, es decir, que solamente como último recurso se dicta la prisión preventiva. Hoy en día, la visión gubernamental es que los jueces dictan medidas sustitutivas para todo procesado, por lo que hay una alta incidencia de delincuentes peligrosos en libertad que evaden la justicia, imposibilitando su juzgamiento. Porque la prisión preventiva se dicta en función de la peligrosidad del delincuente. Una persona que es asaltante, que ha estado 4 veces detenida, debe dictarse de la prisión preventiva. Pero ¿qué pasa? Que los jueces dictan siempre, son muy generosos con la sustitución de la prisión preventiva a cambio de dinero. Y en la práctica pasa que esa persona sí ha sido peligrosa porque no regresa al proceso, sino que se fuga. Esto no va a cambiar. Si esto ya hubo. O sea, lo que nos están diciendo hoy, ya hubo. Hasta 1997, la prisión preventiva era la regla general. ¿Había impunidad? Sí. ¿Cómo estábamos en materia de seguridad ciudadana? No muy bien. Lo que está diciendo la pregunta 2 es que en esos casos en donde sean delitos mayores no se pueda aplicar. Entonces le está cambiando, le está dando esa herramienta para que el juez no pueda aplicar esas medidas sustitutivas. Esa es la razón por la cual reformamos esa disposición legal. Para que podamos tener más herramientas para combatir la delincuencia. El problema del gobierno en este tema va exclusivamente en torno al tema delincuencial. Una encuesta presidencial da cuenta de una mayoría a favor de todas las preguntas del proyecto. 73% por el sí, 11% por el no. En las calles, pocas personas han leído el proyecto. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos cree que sí se mejorará la seguridad ciudadana. Esperamos que sí, que se mejore, es lo que anhelamos todos. ¿Ya habla de las preguntas de la consulta popular? No. Nada. ¿Pero piensa que la consulta va a servir para cambiar las cosas en el país? Yo creo que sí. Claro, yo sí pienso porque los jueces corruptos y toda esta vaina tiene que cambiar. ¿Sabe si es que esto va a mejorar la seguridad del país? Yo creo que sí. Monopolizando todos los poderes y definitivamente metiendo mano en el poder, en la función judicial, que es el tercer poder del Estado. Si le dan un buen uso, yo creo que sí, el presidente tiene ahí una gran herramienta, una gran arma que no debe de desaprovecharla. La inseguridad ahorita es terrible. ¿Y va a mejorar eso? Esperemos que sí. ¿La consulta popular va a mejorar la seguridad ciudadana, las enmiendas a la Constitución? Pienso que esa es la idea. Pienso que es hora de que los ecuatorianos cedamos posturas y hagamos algo por el país. ¿Pero piensas que quizás esta consulta puede servir para cambiar las cosas en el país? Sí, claro que sí. Todo bueno sirve para el país. Con buena voluntad. Gracias. Estas preguntas están siendo analizadas por la Corte Constitucional y es fundamental, creemos nosotros, que todos los ciudadanos conozcan el texto y el sentido de lo que se trata esta consulta. En las próximas semanas la televisión continuará abordando este tema, analizando las preguntas para que sea usted quien dé su propia conclusión. En un momento regresamos con más de la televisión.